Hola, ¿qué tal? Soy David Martos, estamos en el Festival de San Sebastián, en el set audiovisual exterior de Repsol y Quinótico en la plaza de Oquendo. Os invitamos, por supuesto, a que os acerquéis a este set y que nos acompañéis para vivir el cine en primera persona. No solo las entrevistas, que ya llevamos toda la mañana haciendo entrevistas aquí, sino también las mesas redondas de industria que hemos organizado y que cada día a la 1 de la tarde van a iluminar al público de San Sebastián. Y hemos empezado con los mejores, que son los distribuidores, las distribuidoras, el negocio de la distribución, que tanto material le da a Quinótico y que tan bonito futuro tiene por delante. Tan complejo, tan bonito, es un reto, no sé, igual que lo definan ellos. Voy a empezar por Jaume Ripoll, cofundador de Filmin. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Quieres que me alargue? Aquí como distribuidor, aunque tienes muchos sombreros. Sí, poco pelo y muchos sombreros. Es la idea manera de Eso. protegerse al sol. Sí, mira, siguiendo lo que apuntabas tú del tema de cómo es el panorama, diría como San Sebastián hoy, que se ha levantado con mucha niebla y ahora clarea y hace un sol radiante. Así estamos los distribuidores. Cambiante. Sí, exacto. Tiempo cambiante. Nos acompaña Miren Aperribay, que es distribuidora en Atera Films, que es talento local, claramente, porque es Donostia a tope. Miren, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en casita, a gusto, bien acompañada. Para ti, ¿qué es un festival de San Sebastián? Bueno, pues es un festival que, vamos, es como estar en casa, ¿no? Lo siento muy cercano. Siempre hemos trabajado aquí de una manera o de otra, tanto de distribuidora como anteriormente en otro tipo de cosas. Y bien, yo siempre estoy muy cómoda, la verdad. Pues muy bien. También es acogedor para los que venimos de fuera, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Sí. Nos sentimos bien alimentados, bien paseados. La ciudad es preciosa. Importante. Enrique Costa, Elástica Films, ¿cómo estás? Yo pasando calor. Es que el set está pensado para los días que vienen de lluvia Ya. y frío. Pero hoy hace mucho calor. Hace calor. ¿Cómo estás? ¿Qué significa San Sebastián para ti? San Sebastián al final es el centro de todo de la industria nacional durante el año. Yo creo que es el lugar en el que tenemos que estar, en el que se muestra el mejor cine, en el que puedes hablar con gente de la industria y siempre sales con buenas noticias o con buenas nuevas. Bueno, pues queríamos hablar de distribución en esta mesa redonda del viernes 19 de septiembre. Iba a decir del negocio de la distribución. A veces no está el negocio, a veces es el arte de la distribución, ¿no? Que son las dos partes del asunto. Jaume, en estos últimos años, además Filmin lo dicen las pancartas delante del Cursal, cumple 18 años. ¿En qué dirías que ha cambiado la distribución? El negocio de la distribución. Supongo que, cambió radicalmente, ¿no? Hace 18 años era impensable que una distribuidora nacional creyese que la recuperación de la inversión vendría por la venta de derechos en Internet. Hace 18 o hace 10 y te diría que hace 8 incluso. Y hoy en día, si las plataformas, las distribuidoras nacionales tendrían muy difícil la supervivencia. Entonces creo que es algo que hay que empezar a dejarlo claro. Es verdad que en la cantinela se repite, el leitmotiv se repite, las salas de cine son imprescindibles para el ecosistema, tanto los espectadores como los distribuidores, pero si las plataformas, el chiringuito se cae. Las plataformas nacionales e internacionales. Incluso pensamos que las televisiones, hoy en día ya no son televisiones per se, sino son plataformas. Y uno ya piensa, cuando uno vende los derechos de primera, segunda, tercera ventana, o vete a saber cuál, a una televisión autonómica o nacional, pública o privada, o pública que se cree privada, lo hace pensando también en su plataforma. Claro. Miren, ¿tú qué dirías? ¿En qué dirías que ha cambiado el negocio en los últimos años? ¿Cuáles han sido las transformaciones que crees que marcan la distribución ahora en 2025? Como sabemos todos, nuestro negocio es súper cambiante. O sea, hay unas variables ya de un año para otro, diría, que te marcan. Tienes que estar siempre muy encima de todo, viendo un poco por dónde van las corrientes. Y es verdad que lo de las plataformas ha sido un cambio grande en los últimos años, un cambio importante. Pero creo que, pues de momento por lo menos intentamos que las salas sigan vivas, intentamos que haya un circuito theatrical y non-theatrical, a pesar de que está también difícil. También eso ha cambiado un montón. También, claro, la disponibilidad que las salas pequeñitas tienen de todo tipo de películas hoy en día también es muy grande, la competencia es mayor. Está complicado, pero bueno, yo creo que siempre busca cada película su circuito y es en lo que nosotros tenemos que trabajar. Y para cerrar la ronda, Enrique, cambios. Yo creo que hay un cambio generacional. Es decir, a lo mejor no somos
lo jóvenes que deberíamos ser para al llegar a este punto, pero sí que hay un cambio generacional. Es decir, Jaume hablaba de unas cifras, ¿no?, de unos años, ya hace 18 años, 10 años, 8 años, y estaba pensando en quiénes eran las distribuidoras o distribuidores que habían en ese momento liderando o llevando o estrenando las películas más importantes, ¿no? Y veo que hay un cambio. Y yo creo que eso ha provocado también otras formas de trabajar, otras formas de ver cómo se hace la distribución, de cómo llegar al público y cómo recuperar la inversión, ¿no? Es decir, está claro que la presencia de las plataformas es vital a día de hoy para poder llevar adelante la distribución y la recuperación de la inversión de las películas. Por lo tanto, es eso, un cambio generacional, que creo que es muy bonito aparte. Yo añadiría que, por supuesto, lo que dice Enrique, y quizá hoy hay más distribuidoras que nunca, tampoco te sabría decir cuántas, pero es verdad que hay una proliferación de distribuidoras con una vocación de estreno cinematográfico. Es verdad que si uno va en los años 80 o 90, había muchas distribuidoras que tenían esa idea de voy al videoclub, voy a vender las películas en videoclub. Sí, sí. Y no tengo tanta aspiración de que esa película llegue a salas de cine. Y después, el otro cambio, y no solo, le afecta principalmente a las distribuidoras, es cómo hacen el marketing esas distribuidoras. Afortunadamente, hoy es mucho más barato promocionar películas de lo que era hace 20 años. De ahí que haya más distribuidoras que se vean con el coraje y la capacidad de decir, yo puedo llevar a cabo, estrenar esa película, cuando antaño el estreno de una película era mucho más caro unitariamente de lo que es hoy en día. Pero con ese abaratamiento de la publicidad ha llegado también una mayor atomización del público, ¿no? El público está mucho más desperdigado. ¿No creéis que cuesta más llegar a la gente a la que quieres llegar? Sí, pero yo uniendo un poco lo que dice Jaume y lo que decía Enrique, es verdad que hay un salto generacional brutal de cómo se consumen las películas y también en el marketing afecta. Porque al final, antes te ponía, yo qué sé, por poner un ejemplo, habría 1000 vallas publicitarias en Marquesinas en San Sebastián con una película indie y ahora sabes que tu público está muchas veces en TikTok, está en las redes. Incluso es público que va a consumir mucho más películas en filming, que es súper importante que luego, o sea, tienes que hacer como también la campaña adecuada un poquito a las nuevas generaciones, ¿no? Y eso también afecta mucho al marketing, afecta mucho a cómo mover las películas y cómo recuperar la inversión, lo que decía Enrique. Yo, para mantener mi línea de discrepar, Un fan terrible de la distribución. Ese es otro. Pero sí que creo que al final los resultados del cine independiente en los últimos años no es peor o no tiene peores datos en algunas las películas que funcionan, ¿no?, que las películas que funcionaban en otra época, ¿no? Si tú te pones a comparar La Palma de Oro de La Clase con Anatomía de una Caída ahora, cuando se estrenó, pues tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Es decir, sí que estoy de acuerdo contigo en lo que dices en el sentido de los públicos, que cada vez es más hay más nichos, pero hay más nichos en muchas cosas, no solo en el tema de la cultura, el cine, también la cultura, el deporte, en todas las formas de disfrutar o de aprender, ¿no? Que cada persona ahora tiene su propio mundo, su propio grupo y es muy complicado como trascender para la mayoría, sí, ¿no? sí. Eso sí que se ha perdido. Es una pena, ¿no? Y me encantaría vivir una experiencia, ¿no?, de llevar una película adelante como pasaba hace 10, 15 o 20, 25 años, que conseguía superar una peli nacional más de 1 millón de espectadores, una peli de cine de autor, ¿no? Eso para mí es uno de mis grandes retos y uno de mis objetivos para los próximos 2 años. Hay más oferta cultural, ¿no?, en general. Sí, eso la también te competencia, limita, claro. No es lo incluso mismo en las que hace. pantallas es mucho mayor que Exacto. antes. O tienes, por ejemplo, 5 conciertos a la vez que un estreno, o sea, Sí, por un ejemplo. Jaume, ¿vas a decir algo? Que hay algo que no debemos obviar, es que los distribuidores también vamos más preparados a los festivales. Antaño no había internet, por tanto uno cuando llegaba a un festival tenía una información limitada a los contactos que tenía, a las relaciones con otros agentes de venta, a lo que quizá había leído en algún lado, pero hoy en día, por supuesto, cuando uno va a un festival, difícilmente va virgen a ese festival en cuanto a la información o a la expectativa que tiene de las películas que ahí se van a ver. No solo porque te haya dicho a alguien de Francia o alguien de Berlín o alguien de Londres, esa película me han dicho que es buena, sino que posiblemente se han publicado 15 críticas. Es verdad que quizá el Cannes y Sundance pueden ser los festivales donde más ves por primera vez alguna película, pero en el resto tú ya vas muy preparado y vas condicionado también, y la competencia, o sea, tu competencia no es el público, solo son los distribuidores nacionales o internacionales que también aspiran a tener esos derechos, ¿no? Y eso creo que ha cambiado. Eso sí es un cambio sustancial en los últimos 25 años. Habéis mencionado 2 elementos que me gustaría saber si consideráis que son compatibles. Uno, la lucha porque pervivan y
y ojalá mejoren las salas de cine. Y el otro, las plataformas y lo esenciales que son para la cadena de valor, ¿no? ¿Es compatible querer que las salas sigan siendo la gran primera ventana con la idea de que haya películas que son para plataformas y no para salas de cine? Bueno, respondo yo. Responde Jaume Ripoll. Básicamente, al final, nosotros hemos ejercido de distribuidora de cine, hemos trabajado con Elástica en numerosas ocasiones, con otras distribuidoras. En San Sebastián tenemos películas en las que se estrenarán en salas de cine, nosotros solos, las estrenaremos nosotros o las estrenaremos conjuntamente con otros compañeros de viaje, como Caramel en el caso de Orwell, Urchin, el caso de Karma con Urchin, y por supuesto. Ahora bien, hay algo que deberían empezar a entender directores, productores y agentes de venta, que esa obsesión que tienen porque sus películas lleguen a salas de cine, o un estreno comercial de salas de cine, va muchas veces en contra de la película. O sea, por supuesto que el trabajo en distribuidor de cualquier formato es que la película se vea en salas de cine. Hay un circuito de festivales, hay un circuito de non-theatrical increíble en este país que a veces tiene más sentido y mejor retorno para unas películas muy pequeñas que la idea de estrenar con 20 copias un fin de semana con una media de 250 euros la copia. Esa conversación la habéis tenido con directores y directoras, vosotros también, de esta película quizá su vida esté en otro sitio. Sí, pero que conste que estaba hablando Jaume y estaba todo el rato pensando no solo lo que acabas de decir, sino en el sentido de que tiene que ser compatible. Es que tiene que funcionar una película, puede funcionar una película en salas de cine y puede funcionar después súper bien en plataformas. Y yo creo que de alguna forma hay que intentar que el objetivo que tenemos todos, o por lo menos el mío como distribuidor, es que las películas la vea el mayor número de público posible. Y tengo que conseguirlo ya sea a través de una entrada en una sala cerrada, como es una sala de cine, o en su casa, en esas grandes pantallas que todo el mundo dice que tiene y acaban siendo pantallas de ordenador. pero que creo, o móvil. Y no pasa nada, y es que no es lo importante. Lo importante es que se vean las películas, que la gente se eduque, que aprenda, que tenga un sentido crítico y que pueda opinar si le gusta más una que otra. Es que yo creo que tiene que convivir. Es que ya me lo ha dicho, era maravilloso lo importante que eran los videoclubs en la época en que yo era un poquito más joven. Pues es que es súper importante las plataformas, igual que lo son las salas de cine, y tienen que poder convivir en armonía. Parece que estoy como si fuese una película de Disney, pero es que es mi ilusión y es por lo que yo peleo, personalmente. Tú que a veces distribuyes películas pequeñitas, Miren, que además que a lo mejor tienen un eco, por ejemplo en Euskadi, que desde la gran capital, Barcelona, Madrid, no percibimos o no encuadramos en su lugar, ¿no? A ti la duda te asalta de si a alguien le tienes que decir, oye, esto quizá tenemos que hablar con Jaume, por la parte de plataforma, quiero decir, y no con los cines. Bueno, yo personalmente siempre he estrenado en cine y estoy de acuerdo con lo que se está comentando aquí, que yo creo que todo es importante y con todo se puede trabajar. O sea, al final lo que nos interesa, y sobre todo cuando son películas muy pequeñas o más locales o de un nicho muy concreto, es que se vean. Entonces, yo creo que todas mis pelis se han ido a Filmin, es decir, y no jamás desecharía el hablar con Jaume o con Joan o quien sea de Filmin, de oye, tengo esto, vamos a ver cuándo lo metemos. Siempre lo hemos hecho, o sea, pero nunca hemos dejado tampoco de estrenar en cine. Sabemos que la situación de los cines hoy en día es complicada y sabemos que muchos de los espectadores que nosotros queremos a nuestras películas no están en el cine, pero se puede trabajar para que esa película se vea en todos los sitios. O sea, incluso en un móvil. O sea, es que me duele en el corazón, pero es que es así, es una realidad. O sea, no lo vamos a negar. O sea, muchas veces también por trabajo, por lo que sea, hay gente que está fuera, que quiere ver una película para programar, o sea, y tiene que verla en el ordenador. Y la forma en que se consuman las cosas, y hablo cosas, puede ser películas, puede ser música. O sea, hace unos años tampoco hablábamos de Spotify y nos parecía una locura. Es que es difícil, pero es que enseguida te doy paso a Enrique, pero es difícil criticar a una cinéfila o cinéfilo que ve una película por partes en el autobús cuando va a trabajar por las mañanas. Es muy difícil condenar a esa persona. Se le puede decir que consideramos que la mejor manera de verla es X o Y. Entera. A poder ser entera. Sí, pero he puesto el ejemplo justamente porque no nos sobra la gente que vea películas. No. Nos hacen falta. Pero, a ver, lo que comentas es cierto, pero después hay una cosa que
a ver, Jaume ha dicho antes que es también que cuando vamos a los festivales el que tenemos que estar informados, la instantaneidad. Al mismo tiempo el público está súper informado. Entonces hay veces, y yo lo entiendo, que una película vaya directamente a plataformas y porque sabes que en ese momento la quiere el público, ¿sabes? Y a lo mejor la inversión en una sala de cine no es lo suficientemente potente, la competencia es demasiado dura y difícil y no permite a la película crecer. Entonces la plataforma está ahí y en ese momento sabe cómo llegar a ese público. Creo que hay que disfrutar este momento de que se puede llevar una peli a cine, se puede llevar una peli en plataformas y todos muy digno. Lo que hay que es esforzarse y trabajar para llegar al público. Es que a veces se habla de, no, poner una película en la plataforma. Y, venga, Jaume, ponme una película en la plataforma. Y te imaginas que el equipo de filming son como un grupo de umpalumpas que se ponen a trabajar y el distribuidor no hace nada. No, el distribuidor tiene que continuar ese trabajo. Ajá. Tiene que ayudar a que la película sea visible. Es que hay que respetar muchísimo todas las ventanas. Entonces, perdón, es que a veces te encuentras con gente de otra generación que no valora o no tiene en cuenta la importancia de la plataforma y vuelvo a repetir, es tan importante como las salas de cine. Pero vamos, perdón. Hay un concepto que me gustaría, no vamos a aclararlo aquí ni lo vamos a definir aquí, pero como nosotros, hablo de Quinótico, otros compañeros también, publicamos datos de taquilla y a veces calificamos cosas de fracaso o de éxito. Me gustaría que nos acercáramos entre los cuatro a la medida del éxito. ¿Qué es hoy el éxito a la hora de distribuir una película? ¿Cómo se mide el éxito? ¿El éxito depende de la película? ¿Hay baremos únicos? ¿Hay un patrón oro del éxito? ¿Qué es un fracaso y qué es un éxito? Recuperar la inversión de la película y satisfacer las expectativas comerciales que tenías con ella, porque tú puedes decir, vale, he comprado una película muy barata que después he visto que ha crecido mucho, por tanto tus expectativas de retorno son mayores que las que tuviste cuando invertiste con ella, invertiste dinero en ella, por tanto el factor, la ecuación sería lo que te costó, lo que ha hecho en países colindantes y tus expectativas, tus necesidades, viendo el año que tienes también, que a veces hay la necesidad a veces de un éxito y fuerzas un poco más, y tu inversión en ella, es decir, cuánto dinero he gastado comprando y cuánto dinero me he gastado promocionando la película. O sea que, sigo en esto, o sea que si seguimos con este discurso, medir el éxito o el fracaso cuando la película sale de los cines es un error, hay que esperar más tiempo. Hay que ver el final de la cadena, hay que ver los premios, hay que ver las plataformas, hay que ver las televisiones, ¿no? ¿O no? Sí. En este caso creo que estamos hablando del punto de vista de la distribuidora, ¿no? De la distribución. Sí. Entonces, es un poco lo que dice Jaume, es una cuestión puramente de números y económicos. Tú tienes que recuperar lo que has invertido, tanto en dinero como en horas de trabajo, como en esfuerzo, y que sea más que lo que has puesto. Y esa es la única solución, que te permite poder invertir en las siguientes películas que tú quieres distribuir en el mercado. Entonces es que a mí esta semana, hace 2 semanas, cuando estrenamos la peli de Romería, me llegó a través de un chat me preguntaban el gasto de inversión de Romería, ¿no? Y alguien suponía que era una cifra y que por eso decían que la película había ido mal o bien. Entonces, a ver, eso solo lo sabe el distribuidor y en este caso el productor, porque son los que tienen el presupuesto encima de la mesa y saben lo que se han gastado. Entonces hay que, como dices tú, ver en el largo recorrido. Que lo recuperas todo en la ventana de cine y que encima después en la de vídeo también en la plataforma sigue generando. Perfecto. Pero creo que medir el éxito y el fracaso es algo que solo sabe el distribuidor o la distribuidora en su caso. Las opiniones de los demás no son nada más que intuiciones de lo que ellos querrían o les hubiese gustado hacer. Yo creo, aquí hay algo, perdóname, sí, no. Entiendo que un medio como el vuestro, que es el medio de referencia de la parte de la industria no lo es, da igual, no es peloteo, es pura descripción. Del medio de referencia de la industria del cine español se obsesione o quiera averiguar y descubrir la medida del éxito, los costes y demás. Pero sí que creo que hay algo como una sobrepreocupación por parte de cierto tipo de cinéfilo del devenir comercial de las películas. ¿Es tan importante para alguien que no ha invertido en ella cuánto dinero se ha ganado o se ha perdido en ella? ¿No es más relevante analizar la obra, saber si te ha gustado o no te ha gustado, por qué es lo que vale la pena? Por tanto, creo que el debate público entre la cinefilia debería estar más enfocado en analizar o validar
la obra artística que en cuestionar o analizar si ha tenido éxito en Estados Unidos, si ha sido un fracaso, que creo que a veces nos centramos demasiado en el cine como deporte. Esa idea de el cine es un número en taquilla y es un número de premios. Tiene 8 nominaciones a los Oscar y 50 millones de dólares. Y eso es el objeto de la conversación cinéfila. Y creo que a mí eso me parece que no hace justicia a lo que realmente nos emociona a todos, que es el cine per se, no la industria del cine. No hablo de aquí, no estoy hablando de aquí, estoy hablando del comentario general. Miren. Bueno, creo que son dos cosas diferentes, pero estoy de acuerdo con lo que dice Jaume, ¿no? Habría que valorar también la parte, digamos, más artística o más cinéfila de la obra, pero a la hora de la inversión, lo comentabais, para mí claramente es las expectativas que tú tengas con una película, la inversión que tú has hecho, y está claro que pues, lo que comentábamos aquí, o sea, si tú recuperas la inversión y encima puedes ganar un poquito, o un poquito o un mucho. Un muchito mola más. Para invertir la próxima película, pues yo creo que entonces ya es un éxito. Y muchas veces creo que hay que ser, en mi opinión, muy prudente con las expectativas que tienes de una película, ¿no? Porque muchas veces nos enamoramos de las pelis que distribuimos, pero hay que tener cuidado y decir, ojo, esto cómo lo vamos a trabajar, dónde vamos a conseguir el dinero, por dónde va a venir y dónde va a haber el retorno, a qué público vamos. O sea, estudiar muy, muy bien siempre la distribución de cada una de las películas y lo que comentábamos antes, la gente está súper preparada. Tú tienes que ir a un mercado con los deberes hechos, o por lo menos yo lo veo así, porque la competencia entre nosotros mismos también es atroz. Entonces hay que ir muy preparado. Bueno, ¿quieres apuntar algo más? No, es que iba a ir a los exhibidores. Porque, claro, cada semana estamos viendo 10, 12, 15 estrenos, a veces varias películas españolas a la vez, a veces varias españolas que potencialmente tienen el mismo corte a la vez. ¿Cómo está la relación con las salas de cine? Porque también han atomizado mucho las reservas de los pases, ¿no? Pues a veces pueden dar o quieren dar un pase a las 10 de la noche y uno a las 4 de la tarde. Las majors, que no están aquí representadas, a veces son un poco apisonadora en cuanto a la reserva de muchos pases en los cines y no dejan sitio para que películas se consoliden teniendo un horario un poquito estructurado y un poquito racional para el espectador. ¿Cómo está esa relación con los cines? Además, Enrique, tú que eres medio representante, lo digo por la copresidencia de Adicine, ¿cómo lo veis? A ver, la relación con los cines yo creo que es una relación mercantil, pura y dura. Entonces, hay momentos en que ellos, como empresarios, tienen que sacarle la mayor rentabilidad posible a su espacio, ¿no? Y si no, montarían otra cosa, un gimnasio, un centro de comida rápida o lo que sea. Entonces, ellos defienden sus intereses bajo dos parámetros. Dos parámetros. Por un lado, el económico, el Excel y lo que te permite hacer, y otro, el gusto cinematográfico. Entonces, yo creo que somos conscientes de que hay una diversidad de salas, con una diversidad de opinión y de gustos cinematográficos y de rentabilidad, y cada uno tiene que saber dónde puede moverse. Creo que la relación ahora mismo entre la distribución independiente, porque son los que estamos aquí, no puedo hablar de los que no están, con los exhibidores, es bastante buena. Lo que pasa que tú siempre deseas más y el otro tiene que gestionar de la mejor forma posible. Entonces, siempre se crean momentos de frustraciones, enfados, pero es que es normal. Al final, lo que dices tú, el exhibidor recibe 12 o 13, 14, 15 propuestas a la semana para estrenar diferentes y tiene que cubrir un número de salas limitadas. Entonces, es que es una situación que es difícil de sostener. Yo no sé si lo de la exhibición, a veces me preocupa el dolor de cabeza que tienen cada lunes, ¿no? De tener que ver cómo vuelven a programar, a volver a escuchar otras 15 nuevas películas y cómo sacar el mayor provecho a un espacio que, nos guste o no, de lunes a viernes está por debajo del 20% de aforo. Y eso es algo que hay que entre todos mejorarlo. Nosotros dándole mejores películas para que el público vaya y ellos haciendo un servicio que sea apetitoso para el público, no solo el fin de semana. Y creo que ahí el cine independiente en el día de la semana es mucho mejor. Es donde mejor funciona. Y después iniciativas como la de el cine senior, ¿no? Estas Eso iba a cosas. decir yo, que el Estado también puede contribuir más generando, subvencionando más y mejor el cine entre semana. ¿Más aún?
Al Bueno, final depende de llega cómo un momento creamos que esto es, el si esto es Estado, servicio público o no. desde luego, si el Ministerio de Cultura se tiene que preocupar para que el cine, por tanto, la cultura, llegue a cuanta más gente posible, está muy bien. Si el Ministerio de Cultura se tiene que preocupar de un negocio industrial que es una sala de cine, es otro elemento. El cine, a diferencia de las plataformas, tiene una salvedad, por ejemplo, con el IVA. Cuando uno se suscribe a Filmin o a Netflix o a Movistar, tiene que pagar el 21% del IVA. O para suscripción hay 21% del IVA, por tanto un 11% menos. En las entradas de cine es el 10%. Hay 11 puntos diferenciales. Las plataformas, a diferencia de las salas de cine, las salas de cine han tenido numerosas ayudas para su digitalización, redigitalización, ayuda senior. Las plataformas no han tenido ningún tipo de apoyo para, por ejemplo, la distribución de obras que tienen dificultad para llegar a salas de cine. Digo plataformas no solo de film, en este país está Flixolé, está Movistar, hay Rakuten, hay muchas plataformas nacionales que ofrecen ese servicio. Entonces creo que por ahí también hemos tenido dificultades y hemos tenido que adaptarnos a competencias globales en condiciones de desventaja. Y no digo esto como especie de llanto público, sino simplemente si uno se compara con otros países. Aquí sé que a todo el mundo le encanta compararse con Francia, con Alemania o con Reino Unido, y curiosamente en Francia, en Alemania, en Reino Unido, en Italia sí ha habido ese tipo de apoyo. Y no estoy diciendo que sea necesario ahora, sino simplemente lo pongo en evidencia, como aquí sí se ha ayudado mucho a las salas de cine para intentar de alguna manera que puedan sobrevivir a la crisis de la pandemia y adecuarse y activar. Y es cierto que, por ejemplo, la iniciativa Senior es una iniciativa que es extraordinaria y la recepción del público ha sido maravillosa. Por tanto, buena, sí. celebremos que ese tipo de iniciativas sigan existiendo. Pero hay algo, y hablabas de la medida del éxito. También es cuál tiene que ser la ambición de un creador para con su película y con el público que quiere verla, ¿no? Cuanto el trabajo de 3 años de tu vida, tuyo y el de todo un equipo que te va a acompañar en este viaje, se traduce en 2.500 espectadores en salas de cine, y cuando tu expectativa máxima es de 5.000 cuando empiezas este viaje, es que hay algo que estamos haciendo mal. Y hay un proceso de autocrítica al inicio del viaje y de ambición, de lo que decía Miren, que no se está calibrando bien. Y creo que ahí tenemos que ser todos conscientes de que tiene que haber un discurso autocrítico colectivo y un trabajo real de ver dónde podemos llegar, porque si nuestro techo son 5.000 espectadores, quizá hay que replantearse muchas cosas a nivel de inversión pública y de ayuda, porque a lo mejor el retorno no es tal como nosotros esperamos. No, son preguntas complicadas de responder, la verdad. No sé si quieres decir algo, Miren, sobre cómo es la relación con los exhibidores en Euskadi. ¿Cómo es decirles, ponme un pase más de Jone a veces, por favor, de Jone Batzuetan, que está ahora mismo en los cines? Bueno, creo que en Euskadi es igual que en el resto de España, o sea, te quiero decir que no creo que varíe demasiado. Bueno, creo que la situación de las salas es verdad que es muy complicada hoy en día, sobre todo porque hay muchos estrenos por los que tener que, bueno, no sé si llamarle pujar o negociar o no sé cómo definirlo, pero sí es verdad que no deja de ser una relación mercantil y ellos quieren ganar dinero. Entonces, y nosotros también. Y nosotros queremos estrenar las pelis y que vayan bien. Creo que es un punto importante hoy en día que el primer fin de semana la peli funcione, porque como no tengas el primer fin de semana no vaya bien, te la quitan. O sea, eso es así. Entonces yo creo que una de las cosas por las que nosotros tenemos que pelear muchas veces es la continuidad. Entonces, bueno, pues es complicado. Pero las relaciones son buenas. Es decir, ya tienes... Yo creo que las distribuidoras, tanto los cines como las distribuidoras, como plataformas, como cualquiera, detrás hay gente que está trabajando durante muchos años, hay unas relaciones, tú tienes una línea editorial, ¿no? Cualquiera de los que estamos aquí tenemos una línea editorial, los cines también ya saben qué línea editorial les funciona, cuál no. Pues se trabaja un poquito acorde a intentar que todos tengamos... pues que las cosas vayan bien, que tu peli sea acorde con el cine que quiere programarla y bueno, pues esperar que los espectadores sepan que en ese cine, normalmente lo saben también, los espectadores saben a qué cine tienen que ir a ver qué pelis. O sea, quiero creer, no siempre, pero creo que es importante también saber dónde tiene que estar tu película y bueno, pues trabajar con cines acordes un poquito a la línea editorial, ¿no?
Y algo maravilloso en España, que hay muchos propietarios de cine que son muy cinéfilos. Y es algo que tenemos que celebrar, creo. Y son cinéfilos, es gente que ama su oficio, que ama el oficio de programar, que intenta conectar con su audiencia, con la audiencia que están ahí. Hay cines que están haciendo un trabajo extraordinario en este país y ojalá, ahora que se dan premios a la cinematografía, ¿no? Los premios que dan San Sebastián, ojalá se diera alguna vez a algunos exhibidores que han hecho un trabajo, o están haciendo un trabajo increíble y que los distribuidores y los espectadores debemos estar eternamente agradecidos. Estamos en los 10 últimos minutos de esta mesa, pero quería sacar el tema de comunicación, publicidad y marketing, porque hemos hablado de que el público está atomizado, de que hay nuevas vías de comunicación, de que no están donde estaban, pero ¿dónde están, no? O sea, ¿dónde estáis detectando que está el público y cómo estáis intentando acercaros a ese público? Es decir, que me gustaría que habláramos de casos prácticos, que habláramos de yo antes hacía vallas y no las hago, o ponía publicidad en papel a toda página y ahora me funciona contratar a un influencer para que lo cuente en TikTok. O sea, ¿en qué estáis pensando? ¿Dónde creéis que está la gente a la que tenemos que hablarle? Depende de la película. David, ahí no hay otra forma que ver qué película tienes y de qué forma y qué público crees que es el que tú estás buscando, y desde ahí preparas una estrategia, ¿no? Es decir, entonces, en nuestro caso sí que le damos mucha importancia al trabajo al publicitario en Internet y en redes sociales, porque consideramos que llegamos de una forma directa y a lo mejor un poquito más económica de lo que era antes, porque estábamos hablando antes de los costes y estas cosas, y entonces, pues eso, pues sí que nos interesa más, por ejemplo, las redes sociales y Internet. Pero bueno, cada película es un mundo. Una buena valla en San Sebastián sigue siendo una buena valla en San Sebastián. ¿Pero eso es publicidad, marketing, comunicación o es estrategia industrial, sectorial de aquí estoy yo y cualquier paso que una persona da a la hora de distribuir una película tiene que ser pensado no solo desde el concepto de una película, sino de lo que tú representas y la marca que tú representas. Entonces todo tiene que estar pensado. Si tú actúas de una forma solo pensando en una película en un momento, creo que al final estás perdiendo oportunidades. Ajá. Y estás de alguna forma malgastando el dinero que has invertido en la distribución de un título determinado. Miren. Sí, yo creo que también estoy de acuerdo con Enrique. O sea, cada título tiene su circuito y tienes que saber cómo trabajarlo. Y tienes que estudiar y tienes que ver por dónde tienes que tirar. Pero yo creo que hoy en día sí que... Bueno, nosotros hemos detectado que con nuestros títulos nos parece que mucho del público que consume este tipo de cine está en redes sociales, está un poco... Bueno, pues lo que hablábamos antes es generacional también. Es que hoy en día, ¿cuánta gente compra revistas? O sea, yo te quiero decir, a mí me llega Caimán Fotogramas, me llega a casa, o sea, todos los meses tengo Caimán en casa, pero ¿cuánta gente compra Caimán ya? ¿O cuánta gente va a una librería a comprarse un libro? Es que no sé, son formas de consumir completamente ya un poco obsoletas, o sea, a veces, ¿no? Yo en eso sí que me siento a veces un poco mayor, digo, joder, es que no sé, me compro un vinilo, pero ¿quién se compra un vinilo? Pero, por ejemplo, creo que hay que ser consciente de cuáles son las posibilidades de la película, ¿no? Entonces, si tú crees que tu objetivo son 150.000 espectadores, 200.000, 50.000, eso, tienes que pensar dónde están esos espectadores. Sí. Porque a lo mejor dices, buah, pues yo hago un anuncio en un periódico o en una televisión y me ven 3 millones. Ya, pero es que a lo mejor los 3 millones esos justo son los que no van a ver tu película. Claro. Entonces, para Elástica, por ejemplo, las salas de cine es un lugar fundamental donde nuestras películas tienen que tener la mayor visibilidad posible, porque es donde está tu público, parte de tu público. ¿Me encantaría hacer más inversión dentro de lo que son las plataformas? También, porque creo que son públicos que van de la mano, ¿no? Entonces, cuando hablas de cines, ¿hablas de publicidad exterior, digamos, de pósters o que sean digitales, o en trailers pre-película? Todo lo que puedas hacer dentro de una sala de cine. Okay. Cualquier espacio de una sala de cine debe ser valorado como lugar de publicidad de una película, ya sea de vídeo, de imagen o estático. Sí, sí. Jaume, tú tienes 18 años, eres prácticamente adolescente. No, claro, ten en cuenta es diferente. Yo te puedo hablar de cómo hemos hecho publicidad de filmes, de la publicidad de la marca. Y nosotros, una de las lecciones que aprendimos, bueno, diferentes lecciones, fue una incorporar a todo el equipo en la plantilla, digamos. O sea, tenemos un equipo de 20 y pico personas de marketing con un talento descomunal que tiene muy claro, por un lado,
cómo hacer la publicidad de la marca, o cómo intentar que más gente se sienta interesada por la marca, tenga conocimiento de ella, se sienta interpelada y tenga una conexión emocional puede ser algo un poco presuntuoso, pero bueno, pongámoslo como queramos, pero es algo que es un trabajo que desde el marketing se ha hecho. Con las películas yo estoy de acuerdo con lo que han dicho Enrique y Miren, dependerá del título. Creo que hay que empezar digamos mucho antes de lo que muchas veces lo hacemos, y lo hacemos por la obligación de las prisas del momento. Es decir, uno compra una película en el Festival de Cannes y los materiales quizá no te llegan hasta septiembre, octubre, que te aprueba un departamento que dices, ya primero tienes que pelear con ellos pensando, este póster es espantoso, o yo creo que es espantoso y no va a funcionar nada de cara al público. Por tanto, hay una discusión que puede eternizarse durante 2 o 3 semanas, que son críticas, por ejemplo, para venir aquí y tener ese cartel con el que compartir el primer impacto de comunicación o el primer impacto de marketing, si lo que se quiere hacer aquí es una lona o una valla o un póster, una marquesina, para algo que quizá no sabe muy bien cuándo se va a estrenar. Creo que los tiempos deberíamos ser capaces de controlarlos mejor. Eso es un deseo, Sí. un brindis al sol. 2, creo que deberíamos ser capaces es verdad, de promocionarnos en espacios donde ya nos conocen, pero también en espacios donde se sienten poco interpelados por nosotros. A mí me encantaría hacer una campaña de marketing en tiendas de Nike, de repente, porque bueno, o en algún sitio donde sé que el público es muy habrá público que se ha acercado conmigo, pero que nos va a posicionar como una marca, o en este caso una marca Filmin, pero puede ser una marca a título concreto, que le puede sentir parecer relevante, aparte del público que la pisa, y rejuvenece de alguna manera el título, o rejuvenece o le quita la pátina que puede parecer de apolillada frente a alguna audiencia. Sí, creo que nos queda un trabajo por hacer, y es verdad que las redes sociales son clave, pero si todos vamos a ellas, de repente llega un momento que el propio espectador o el propio navegante no discierne entre lo que es muy relevante, lo que es relevante y lo que es poco relevante para él o ella. Y en ese estamos, entendiendo el nuevo medio, entendiendo también que los viejos medios siguen siendo relevantes también o pertinentes para algunas películas. Bueno, estamos en un momento de cambio. Y ya para terminar, quería abrir el último de los melones, que es el número de distribuidoras que hay en España. O sea, evidentemente me vais a decir que la competencia es buena, y eso en esencia puede que sea así, pero ¿hay pastel para tantas empresas? ¿Veis en el futuro que no va a quedar más remedio que, no sé si la desaparición, pero, o la consolidación del sector, o la unión de fuerzas? Porque claro, entiendo que la propia existencia de muchos players en el sector hace que los precios suban. A ver, Enrique Costa. creo... A ver, hemos en estos... ¿Cuántos años llevamos en esto entre los 4? Muchos, 100 diría. Entre los 4, 100 años. Hemos visto crecer y desaparecer distribuidoras con una frecuencia, es decir, casi constante. Bueno, cada vez hay más, ¿no? Está claro que sí, que cada vez hay más. Y es un poco, otra vez, recordando las palabras de Jaume, cuando hablaba de que distribuir ahora mismo una película es más económico de lo que era antes y puede que incluso más fácil, ya no solo a nivel publicitario, sino incluso a los costes de los propios materiales, ¿no? El coste de una copia en 35 milímetros con la entrega de un DCP. Ya de por sí la frase en sí hace que esté depreciando el valor del formato, ¿no? Entonces, es que yo alguna vez lo he dicho y se puede, a la gente no le gusta escucharlo. Creo que la ilusión y las ganas de alguien de llevar adelante una distribuidora o distribuir una película es libre y es súper respetable. A partir de ahí, el propio mercado, el propio público te dirá si has hecho la decisión es la correcta o no. Y después lo que puedas mantener de tu propio bolsillo. Creo que distribuir cine para mí es más caro de lo que la gente se cree y es mucho más arriesgado de lo que muchos opinan, y hay que medir con pies de plomo cada paso que das en esta decisión. Entonces, ¿somos muchos ahora? Somos más que antes. ¿Debería haber más o menos distribuidoras? Lo decidirá, esto es una opinión muy neoliberal, lo decide el propio mercado, el propio espectador. Entonces, yo no sé cómo... Pero es así, el número hace aumentar el precio de las cosas en los festivales internacionales, en los mercados. Creo que hay muchos factores, y esa frase es eso para mí, que eso que comentas tú para mí es simplificarlo. Okay. Y vuelvo a discrepar porque creo que hay muchos factores. Creo que las distribuidoras a día de hoy en este país
están más informados que lo que estaban antes, porque estamos más pendientes de todo lo que pasa. Entonces, tomamos decisiones en relación a esa información que nos permite querer competir por esas películas. Por lo tanto, como hay más distribuidores, pues puede que cuesten más las películas. Un poco, pero es que hay muchos factores ahí, es que hay muchas cosas a tener en cuenta. Entonces, se siguen quedando películas sin distribuir. Jaume y yo hemos estado hablando de una película las últimas 24 horas que no tenía casi distribución y es una película súper interesante. Entonces, el número de distribuidoras no sigue provocando que no haya películas sin distribuir a un precio que podría ser asequible. Pero sí, cuando una película gusta, como somos muchos, peleamos mucho. Claro. Miren, ronda final sobre esto. El número de distribuidoras, competidores, ¿qué? Hombre, es una pregunta complicada. No sé, creo que es verdad que, aunque parezca de fuera que no, es muy difícil tener una distribuidora y mantenerte durante unos X años trabajando. Es verdad que hay distribuidoras nuevas, pero también muchas desaparecen rápido. O sea, hoy me acaban de decir de una que habían abierto, que ya han cerrado, que no, que por lo que sea no se veían de acuerdo, no, bueno, los títulos no les funcionaban y tal. 2 años han durado, gente conocida. Te quiero decir, es complicado. Y luego, que encarecen los precios el haber más gente. Bueno, pues sí y no, depende de la película, eso es, y depende de muchas cosas, porque a veces, bueno, pues puede haber una peli por la que varias distribuidoras estén empujando y igual suba el precio, pero es que hay otras pelis, verdad, que son súper interesantes y por lo que sea se quedan sin distribuir. O sea, no consiguen que alguien le coincida en los timings, o si has hecho tus compras en Berlín y luego está en Cannes, o viceversa, o no sé. No sé muy bien qué decirte. Es complicado. Me he acordado una cosa. Es complicado. Mira, yo me acuerdo de una cosa que es que no se valora el trabajo de las distribuidoras. Y creo que tener dinero o tener capacidad económica para gastar dinero en distribución no significa que seas un buen distribuidor o una buena distribuidora. Y eso pues es una realidad. Pasa, mucha gente monta sus negocios pensando que son buenos para hacer eso, pero realmente es que requiere mucho trabajo. Entonces, bueno, vemos nacer y desaparecer rápidamente modelos de distribución o empresas distribuidoras, pero valoremos este trabajo, ¿no? Y pongámoslo en su sitio y seamos mucho más respetuosos con el esfuerzo y lo que hay que saber para tomar estas decisiones. Y Jaume, colofón. Yo creo que es bueno que haya muchas distribuidoras, igual que es bueno que haya muchas librerías y es bueno que haya muchas editoriales de libros y que no todo esté en la mano de 2 o 3 grandes conglomerados. Creo que es algo beneficioso para todos y porque quizá hay obras que tendrían dificultad de poder encontrar su público, de que alguien les dedicase el tiempo y el esfuerzo que requiere, el mimo y el cariño, sabiendo que el retorno no estará con tantos ceros, sino que habrá menos ceros en ese retorno, pero a lo mejor hay una distribuidora que son 2 personas que no tienen una oficina, trabajan en un coworking y que no necesitan tener unos ingresos de 2,5 millones de euros al año, sino que con 220.000 euros a lo mejor hacen el negocio. Claro. Y ya sé que nadie va a hacer grandes fortunas con esto, pero es que hay cine, hay gente que con esa expectativa, lo que decíamos antes, ¿cuál es la medida del éxito? Y afortunadamente hoy creo que es bueno que del mismo modo que se pueden rodar películas, distribuir películas de forma más económica que nunca, uno puede montar una distribuidora de cine también con menos dinero. Es cierto que, pues quizás si lo haces sin la preparación, sin el conocimiento de mercado, sin el cariño y sin el sacrificio que requiere, acabarás cerrando. Y también la suerte, por supuesto, hay muchísimo de fortuna y de suerte, por mucho que nos creamos que nosotros somos muy listos y que sabemos mucho de los demás. Nos hemos equivocado infinidad de veces, nos equivocaremos infinidad de veces más, y lo que nos diferencia de otros posiblemente es los años que llevamos en esto, los contactos que tenemos, el colchón que podamos tener y la capacidad de gestión de confianza con parte de la industria que forma esto, que hace esto posible. Así que bienvenidas sean las distribuidoras y ojalá gente joven que nos esté viendo ahora, como Quinótico tiene un montón de público joven y a chavales de 20 y pocos años que acaban la carrera y digan yo quiero montar mi distribuidora, pues bienvenido sea, en lugar de pensarlo desde el modo presuntuoso, de decir va a venir aquí alguien a decirme cómo lo tengo que hacer, a mí que tengo 40, digo qué bien que venga alguien y me diga cosas que no se me habían ocurrido porque no he conectado, no sabía hacerlo. O sea que ojalá sucedan esas compañías. Bueno, pues me gustan las mesas diversas, que haya opiniones que estén contrapuestas.
Enrique Costa, Mirena Perribá y Jaume Ripoll, gracias por venir a la primera mesa de Quinótico en San Sebastián. Que vaya muy bien el festival, que hagáis buen negocio, buen estómago y buenos paseos. Muchas Y gracias. buenas pelis, que veáis buenas pelis. Y la peli de la que hablaba Enrique nos hemos quedado en Filmin, o sea que ya después diremos cuál es. Una película muy buena, La muy primicia. musical. Pues tenemos newsletter y todos los muy- días, y que hay que muy- alimentarla. Bueno, y pues no vamos a hacer spoiler, no vamos a desvelarlo el primer día, la primera mesa. Ya llegará la información. Gracias a los tres, gracias Gracias a ti, por David. venir. Gracias. Ya sabéis, estamos en San Sebastián, en el set audiovisual exterior de Repsol y de Quinótico, en la plaza de Oquendo. Podéis venir a ver las mesas redondas, los podcasts por la tarde. A las 6 hoy tenemos nuestro primer podcast diario de San Sebastián y, por supuesto, las entrevistas que ponemos la agenda en Instagram para que podáis verla cada día. Seguimos en Quinótico. Gracias.